En una noche oscura, el profeta Elías, perseguido y cansado, buscó refugio en una cueva. Estaba solo, agotado y con el corazón lleno de preguntas. Sentía que el peso de su misión era demasiado y clamaba al Señor en medio de su desesperación. Entonces Dios le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Primero Reyes 19:11. En ese momento vino un viento poderoso que rompía las montañas y sacudía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardiente y feroz, pero tampoco allí estaba Dios. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro, suave y discreto, donde Dios habló a Elías. Es una historia que nos impacta profundamente porque muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de manifestaciones grandiosas, pero nos olvidamos de los susurros, de esos momentos de silencio donde el Señor se acerca de manera sutil. Hoy quiero que juntos descubramos cómo Dios puede hablarnos sin que lo notemos. Esta reflexión puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual, y te animo a que no solo escuches, sino que abras tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser esa respuesta que has estado esperando por tanto tiempo. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal Reflexiones Cristianas. Prepara tu mente y tu corazón y acompáñanos hasta el final de este video. Estoy seguro de que este mensaje te ayudará y te llevará a una conexión espiritual más profunda con Dios. Comenta: «Yo sé que Dios me habla», si estás listo para recibir su palabra, y prepárate, porque quizás hoy descubras formas de escuchar a Dios que nunca habías imaginado. Cuando pensamos en cómo Dios se comunica con nosotros, muchas veces caemos en el error de esperar algo visible o ruidoso. Pensamos que su voz será como un trueno, que se manifestará a través de milagros espectaculares o que vendrá con señales innegables. Sin embargo, la palabra nos muestra que Dios también actúa en lo cotidiano, en lo aparentemente común. Tomemos un ejemplo de la vida diaria. Cuando enfrentas una situación difícil y sientes una paz inexplicable en tu corazón, aunque no entiendas cómo o por qué, esa paz puede ser la voz de Dios diciéndote: «Estoy contigo». Filipenses 4:7 nos recuerda: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Cuántas veces hemos pasado por alto esta paz, pensando que era solo un alivio momentáneo? Pero esa paz es un mensaje, una señal de que Dios está obrando y susurrando a tu corazón, aun cuando no lo notes. Dios también habla a través de personas. Puede ser a través de un amigo, de un pastor o incluso de un desconocido que te dice exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento. Esto no es coincidencia. La palabra de Dios nos enseña que Él usa a otros para ser sus instrumentos, para darnos consejo y dirección. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Esa conversación aparentemente casual puede ser en realidad la respuesta que Dios tenía preparada para ti. Además, Dios puede hablarnos a través de nuestras propias experiencias y dificultades. En ocasiones, Él permite que pasemos por pruebas no para lastimarnos, sino para enseñarnos algo. El apóstol Pablo lo comprendió cuando dijo en 2 Corintios 12:9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios nos habla en esos momentos de quebrantamiento, recordándonos que cuando somos débiles, Él es fuerte. Cada dolor, cada obstáculo puede ser una lección divina, una manera en que el Señor nos está mostrando su fidelidad y su poder en nuestras vidas. Otro medio por el cual Dios habla sin que lo notemos es la naturaleza. El Salmo 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos».
¿Te has detenido alguna vez a mirar el cielo estrellado y has sentido una paz profunda? Esa maravilla es una declaración de la presencia y el poder de Dios. Cada amanecer, cada árbol, cada río son recordatorios silenciosos de su existencia, de su amor y de su grandeza. Ahora bien, hay algo que debemos tener en cuenta. Si no estamos atentos, estos susurros de Dios pueden pasar desapercibidos. Podemos estar tan inmersos en nuestras preocupaciones, en nuestros planes, que perdemos la capacidad de discernir cuando Él nos está hablando. Es como cuando alguien intenta hablar en una habitación llena de ruido. Si no hacemos un esfuerzo por escuchar, sus palabras se perderán entre el bullicio. Por eso, debemos aprender a silenciar nuestro entorno y nuestro propio corazón. Tal como hizo Jesús, quien se apartaba para orar y estar en comunión con el Padre, nosotros también necesitamos esos momentos de intimidad y de quietud para que la voz de Dios resuene en nuestro interior. Querido hermano, querida hermana, no te acostumbres a vivir sin escuchar a Dios. No permitas que el ruido de la vida apague el susurro del Espíritu Santo en tu corazón. Cuando sientas una paz que no puedes explicar, cuando alguien te hable y sus palabras resuenen profundamente en tu alma, cuando te enfrentes a una prueba y experimentes fortaleza en medio de tu debilidad, recuerda que Dios está hablando. Él siempre está cerca, esperando que nos detengamos un momento para percibir su voz. Otra de las formas más profundas y misteriosas en las que Dios nos habla es a través de la conciencia. Ese susurro interior, esa voz que nos indica lo correcto, que nos alerta cuando estamos a punto de desviarnos, es una manifestación de su Espíritu en nosotros. Romanos 2:15 dice que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones y que nuestra conciencia testifica a favor o en contra de nuestras acciones. Es decir, cada vez que experimentamos esa convicción en nuestro interior, Dios nos está hablando. Él nos recuerda lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que agrada a su corazón. Pero, ¿cuántas veces acallamos esa voz por comodidad o miedo? Nos volvemos insensibles y a medida que ignoramos esta voz interna, nos distanciamos de Dios. Dios también nos habla en esos momentos en los que experimentamos un deseo profundo de cambio, de propósito, de plenitud. Ese anhelo que sientes, esa inquietud que te empuja a buscar algo más, es Dios mismo llamándote a una relación más cercana con Él. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un deseo de eternidad, un vacío que solo Él puede llenar. Si hoy te sientes insatisfecho o incompleto, puede ser que Dios esté usando esa misma sensación para decirte: vuelve a mí, yo soy lo que necesitas. Este llamado a veces es tan sutil que en medio de nuestras ocupaciones no lo notamos. Pero si sientes en tu interior esa falta, ese deseo de algo más, no lo ignores. Puede ser la voz de Dios invitándote a volver a Él. Pensemos también en esos momentos donde nos sentimos perdidos, cuando el camino parece incierto y la vida nos lanza en direcciones que no planeamos. En esos momentos, Dios puede hablarnos de manera especial. A través del profeta Isaías, Él nos promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Él nunca nos deja solos, y aunque a veces el camino sea oscuro, su palabra es lámpara a nuestros pies. Quizás no veas el final del camino, pero confía en que cada paso está siendo guiado por su mano. La incertidumbre puede ser el canal perfecto para escuchar a Dios, para depender de Él y permitir que nos guíe. La forma en que Dios habla a cada uno de nosotros es única. Él sabe cómo llegarnos al corazón, cómo tocarnos de manera personal. Es importante recordar que no siempre comprenderemos sus caminos o su tiempo.
A veces, su voz puede parecer distante o sus respuestas pueden tardar en llegar. Pero es en esos momentos de espera, de silencio, donde nuestra fe es probada y donde aprendemos a confiar en su soberanía. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aprender a confiar en su tiempo es otra forma de escuchar su voz, de rendirnos a su voluntad. Y querido hermano, no olvidemos que Dios también nos habla a través de su palabra. Cada vez que abrimos la Biblia es una oportunidad para escuchar directamente de Él. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y a través de sus páginas encontramos guía, consuelo y exhortación. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje que parece estar escrito especialmente para nosotros en ese momento específico? Esto no es coincidencia. La Biblia no es solo un libro, es el canal principal por el cual Dios se comunica con su pueblo. Si estás buscando dirección, si anhelas escuchar su voz, comienza por dedicar tiempo a su palabra. Quizás has estado buscando respuestas en otras partes, pero Dios quiere que vuelvas a lo básico, que vuelvas a la fuente de su verdad. Sin embargo, para escuchar a Dios, es esencial que apartemos tiempo para estar en su presencia, para orar y buscar su rostro con sinceridad. La oración no es solo un momento para hablarle a Dios, es también el espacio donde podemos escucharle. Muchas veces, nuestras oraciones están llenas de palabras, peticiones y preocupaciones, pero rara vez nos detenemos a escuchar. ¿Qué pasaría si, en lugar de solo hablar, también escucháramos? Santiago 4:8 nos exhorta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es un llamado a la intimidad, a la conexión profunda, a buscar ese espacio donde nuestra alma se encuentre con el Creador. Quizás en ese silencio, en esa pausa, escuches el susurro de su amor, el consuelo de su paz. Otro aspecto crucial para escuchar la voz de Dios es la obediencia. A veces Dios nos habla, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Queremos que Él nos diga cosas agradables, que confirme nuestros deseos, pero cuando su voz nos desafía o nos llama a cambiar, nos resistimos. Juan 14:23 nos recuerda que si amamos a Dios, obedeceremos su palabra, y como consecuencia, Él se manifestará a nosotros. Es decir, la obediencia es una clave para escuchar y entender su voz. ¿Cuántas veces has escuchado a Dios llamándote a perdonar, a renunciar a algo, a cambiar un hábito, y te has resistido? Quizás hoy Dios te está llamando a rendirle ese aspecto de tu vida, y es en ese acto de entrega donde podrás escucharle con claridad. Dios te habla incluso a través de tus propios pensamientos, tus deseos y tus sueños. En cada uno de nosotros ha plantado semillas de su propósito, y esas aspiraciones que surgen de un lugar de amor, de justicia, de verdad, pueden ser una forma en la que su espíritu se manifiesta en nosotros. Salmos 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando vivimos en comunión con Dios, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. Es entonces cuando descubrimos que muchos de los anhelos que llevamos en el corazón son, en realidad, sus propósitos para nosotros. No te preocupes si no has logrado escucharle de manera clara. Él conoce tu corazón y sabe de tu deseo de buscarle. A veces, Dios usa el silencio para moldearnos, para enseñarnos a depender totalmente de Él y para preparar nuestro corazón. Job, en medio de su sufrimiento, no comprendía por qué Dios guardaba silencio. Sin embargo, al final, descubrió que Dios estaba presente en todo momento y que su sabiduría iba mucho más allá de lo que él podía entender. Hoy,
Quizás sientas que Dios está en silencio en tu vida, pero confía en que Él está contigo, que su mano te sostiene y que a su debido tiempo su voz resonará en tu vida con una claridad y una paz que solo Él puede dar. Y en el proceso de escuchar a Dios, hay algo crucial que debemos entender. Muchas veces Dios nos habla a través de lo que nos parece una pérdida, una derrota o un fracaso. ¿Cuántas veces pensamos que la vida no tiene sentido porque algo no salió como esperábamos o porque sufrimos una pérdida dolorosa? Sin embargo, a través de esos momentos, Dios también nos está llamando. En medio del dolor y la confusión, Dios nos muestra su gracia y su propósito. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando no lo entendemos, aun cuando todo parece caerse a pedazos, Dios está obrando. En esa aparente derrota, Él nos llama a depender más profundamente de su amor y de su poder. Es en esos tiempos oscuros, cuando sentimos que hemos perdido el control, que Dios nos invita a mirar hacia Él, a reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes y que solo en su poder encontramos verdadera fortaleza. Recuerda la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente. En esos años de sufrimiento y silencio, parecía que Dios lo había abandonado, pero en realidad estaba preparando el camino para algo mayor. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía una tragedia, lo que parecía un callejón sin salida, era parte del plan perfecto de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, si estás atravesando un momento difícil, no pierdas la fe. Dios puede estar hablando en medio de esa situación, enseñándote lecciones de paciencia, de humildad y preparándote para un propósito mayor que aún no alcanzas a ver. Puede ser que el silencio de Dios en tu vida sea una preparación. Puede ser que, como José, Dios te esté preparando para algo que va mucho más allá de lo que imaginas. Confía en Él, porque Él no desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo sufrimiento. Todo tiene un propósito en sus manos. Otro aspecto importante para aprender a escuchar a Dios es recordar que su voz no siempre nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. A veces queremos que Dios nos diga exactamente lo que queremos escuchar. Queremos que Él confirme nuestros deseos, que nos apruebe en nuestras decisiones. Pero Dios, en su sabiduría, a veces nos dice no. Quizás estés orando por algo específico y sientes que Dios no responde, pero su silencio es una respuesta. Quizás esa respuesta no es lo que esperabas, pero es su manera de guiarte hacia un camino mejor. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios, como un buen padre, no siempre nos da lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos para crecer, para acercarnos más a Él y para vivir en su voluntad. Muchas veces, esa negativa es una protección. Piensa en cuántas veces has pedido algo y luego te diste cuenta de que no era lo mejor para ti. Dios, en su infinita bondad y conocimiento, cuida cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando no comprendemos sus razones. Así que, si hoy te encuentras en una situación donde sientes que Dios no te da lo que deseas, recuerda que su no también es una forma de hablarte, de guiarte y de protegerte. Además, Dios nos habla a través de los pequeños detalles de cada día, en esos momentos en los que solemos pasar rápidamente y sin mucha atención. Tal vez sea una palabra de aliento de alguien que no esperabas, un versículo que encuentras casualmente cuando abres la Biblia, o una sensación de paz que te invade sin razón aparente. Cada una de estas cosas es un recordatorio de que Dios está allí,
hablándote de formas tan sutiles que si no estás atento pueden pasar desapercibidas. Lucas 12, 6 a 7, nos recuerda que ni un solo pajarillo cae a tierra sin el conocimiento de Dios, y que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios está en los detalles, y si nos tomamos el tiempo de observar, de detenernos y reflexionar, descubriremos que Él nos habla de maneras que antes no habíamos notado. En este caminar, es vital aprender a discernir entre la voz de Dios y las voces que el mundo intenta imponer. En un mundo tan ruidoso, lleno de distracciones, opiniones y tantas voces que buscan guiar nuestra vida, es fácil perder el rumbo. Es aquí donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. La Biblia nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Él es quien nos ayuda a discernir, quien nos enseña a reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Pero para escuchar al Espíritu necesitamos cultivar una relación íntima con Él. Esto implica dedicar tiempo a la oración, a la adoración y a meditar en su palabra para que su voz se convierta en una guía constante en nuestra vida. Y mientras sigues buscando escuchar a Dios, recuerda que Él también espera algo de ti, que estés dispuesto a actuar cuando Él te hable. Escuchar a Dios implica una responsabilidad. No es solo recibir palabras de consuelo y guía, sino también poner en práctica lo que Él nos dice. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La fe sin obras es muerta, y lo que Dios nos revela es para que lo vivamos, para que nuestras vidas reflejen su voluntad en todo lo que hacemos. Cada vez que Él te muestra algo, te está invitando a dar un paso de fe, a obedecer y a caminar en su verdad. Quiero animarte a que comiences a buscar a Dios en cada momento, a ser consciente de su presencia en todo lo que haces. Dios no está distante, Él está cerca, más de lo que te imaginas. Él está en cada detalle, en cada respiro, en cada instante de tu vida. Si aprendes a vivir con esa conciencia, descubrirás que su voz no es tan lejana, que su amor te rodea en todo momento y que su guía está siempre presente. Vivir así es vivir en la paz y la confianza de que nunca estamos solos, de que somos guiados por el Creador del universo, que conoce cada rincón de nuestro corazón y que está dispuesto a caminar con nosotros cada paso del camino. A medida que cultivas esta relación, descubrirás que escuchar a Dios no es algo que sucede solo en momentos especiales o en circunstancias extraordinarias. Su voz está presente en cada aspecto de nuestra vida diaria, pero necesitamos estar dispuestos a buscarle, a detenernos y a escuchar. En una sociedad que nos empuja a siempre correr, a buscar resultados rápidos, aprender a escuchar a Dios requiere paciencia, quietud y un corazón dispuesto. Y es precisamente en esa quietud donde se revela la verdadera paz, la paz que solo Él puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos confirma una vez más que Él está con nosotros. Dios te habla en este momento, incluso a través de este mensaje, recordándote que Él está allí, a tu lado, esperando que le abras el corazón, que confíes en Él y que escuches sus palabras de vida, de amor y de propósito. Y si hay algo que debemos recordar constantemente, es que Dios nos habla no solo para darnos consuelo, sino también para transformarnos. Su voz es como una llama purificadora que nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a deshacernos de aquello que no proviene de Él y a crecer en santidad. A veces, escuchar a Dios significa enfrentar áreas de nuestra vida que hemos preferido ignorar o donde hemos permitido que el pecado eche raíces. La voz de Dios no solo es una guía, también es un llamado a vivir una vida que refleje su santidad. Primera de Pedro 1:16 nos recuerda: sed santos,
porque yo soy santo. Este llamado es una invitación a renovar nuestra mente y nuestro corazón, a vivir en el propósito divino que Dios ha planeado para nosotros. Escuchar a Dios requiere un corazón dispuesto a cambiar, a ser moldeado por Él, aunque a veces esto implique pasar por procesos dolorosos. ¿Cuántas veces, al buscar su dirección, Él nos ha llevado por caminos que no esperábamos? Esos caminos pueden parecer oscuros o difíciles, pero son una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, permite que pasemos por ciertas pruebas para moldearnos, para fortalecernos y para que descubramos quiénes somos realmente en su presencia. En Hebreos 12:6 leemos que el Señor disciplina a los que ama. Esta disciplina, aunque a veces incomprensible para nosotros, es una forma de su amor, un medio a través del cual nos habla y nos forma a su imagen. En este proceso de transformación, Dios también nos habla a través de la comunidad de creyentes, a través de los hermanos y hermanas en la fe que Él pone en nuestras vidas. No podemos caminar este camino solos y muchas veces su voz se manifiesta a través de un consejo sabio, una palabra de aliento o incluso una exhortación amorosa de alguien que nos ama en el Señor. La Biblia nos enseña en Proverbios 27:17: el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios nos ha creado para vivir en comunidad, y muchas veces su voz se escucha más claramente cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe y que están dispuestas a ayudarnos a crecer en santidad. Pero también debemos tener discernimiento. No toda voz es la voz de Dios. Hoy en día hay tantas corrientes, tantas opiniones y tantas filosofías que buscan distraernos y llevarnos lejos del propósito divino. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15 sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero que en su interior son lobos rapaces. Por eso, cada vez que creamos escuchar una voz que nos guía, debemos examinarla a la luz de la palabra de Dios. La Escritura es nuestro filtro, nuestra brújula, la guía que nos permite distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Si una voz, por más convincente que parezca, no está en línea con los principios y mandamientos de la Biblia, no viene de Dios. Él nunca se contradice ni nos llevará a actuar en contra de su palabra. Por eso es tan importante que estemos sumergidos en las Escrituras. Necesitamos conocer su palabra, porque en ella encontramos la verdad que nos hace libres. Jesús mismo, en Juan 17:17, pidió al Padre que nos santificara en su verdad y luego declaró: «Tu palabra es verdad». ¿Cómo podemos saber si estamos escuchando a Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo podemos discernir entre su voz y las voces del mundo si no nos tomamos el tiempo para leer y meditar en la Biblia? La relación con la palabra es la base de nuestra relación con Dios, el fundamento que nos permite crecer, madurar y escuchar su voz con claridad en cada etapa de nuestra vida. Y quizás en este punto te preguntas: ¿cómo sé si realmente estoy escuchando a Dios? Una de las señales más claras de que Dios nos está hablando es la paz. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un indicativo de que estamos caminando en su voluntad, de que su Espíritu nos está guiando. No significa que todo será fácil o que no habrá dificultades, pero incluso en medio de la tormenta, su paz nos sostiene. Si estás en una situación de confusión, si no sabes qué decisión tomar, busca esa paz. Cuando Dios nos habla, su paz es el sello de su presencia en nuestra vida. Al escuchar a Dios, también descubrimos que Él nos habla no solo para nuestro beneficio personal, sino para que su amor y su verdad se extiendan a otros.
Nos habla para que seamos luz en el mundo, para que llevemos su mensaje a quienes nos rodean. Dios nos llama a ser sus embajadores, a llevar su palabra a quienes no le conocen. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dejó la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Cuando escuchamos su voz, no es solo para nosotros, es para que seamos instrumentos en sus manos, para que su reino sea conocido en la tierra. Es aquí donde debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a ser esa voz de Dios en la vida de otros? Muchas veces esperamos que Dios nos hable, que nos guíe, que nos bendiga, pero ¿qué estamos haciendo con esa voz? ¿Estamos siendo fieles en compartir su mensaje? Hay tantas personas en el mundo, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, que necesitan escuchar la voz de Dios, que necesitan saber que hay un Dios que los ama, que los busca y que quiere salvarlos. No guardes para ti lo que Dios te ha dado. Él te ha hablado para que seas su mensajero, para que su amor y su paz lleguen a aquellos que todavía no le conocen. Finalmente, escucha esto. Dios no necesita que seamos perfectos para hablarnos o para usarnos. Él no está esperando a que tengamos todo en orden o a que seamos expertos en la fe. En la Biblia vemos que Dios habló a personas imperfectas, con luchas, con fallas, y aún así usó sus vidas para su gloria. Moisés era tartamudo, David cometió errores graves, Pedro negó a Jesús, pero Dios los llamó, los redimió y los usó de maneras poderosas. Hoy, Él está dispuesto a hacer lo mismo contigo. Él te llama, no porque seas perfecto, sino porque eres su hijo, porque has sido comprado con la sangre de Cristo y porque, a pesar de tus imperfecciones, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Dios nos habla no porque lo merezcamos, sino por su gracia, porque su amor por nosotros es más grande que nuestras fallas. Él está contigo, te escucha y te llama a acercarte cada día más a su corazón. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esa es su promesa. Él siempre está dispuesto a entrar en nuestras vidas, a estar con nosotros, a darnos de su paz y su amor. Pero Él no forzará la puerta, depende de nosotros abrirla, depender de su guía y confiar en su amor. Hoy, decide abrir esa puerta. Decide escuchar esa voz que te llama, que te invita a una relación profunda y transformadora con Dios. A medida que cerramos esta reflexión, quiero que recuerdes algo profundo. Dios siempre ha querido tener una relación contigo. No una relación distante, fría o basada en el temor, sino una relación cercana, viva, donde su voz sea un susurro en tu alma. Cuando te despiertas por la mañana, cuando enfrentas los retos del día o cuando llegas a casa al final de la jornada, Él está ahí, esperando que le abras tu corazón y que invites su presencia a cada aspecto de tu vida. Quizás, hasta ahora, has pensado que escuchar a Dios es algo reservado para unos pocos o que solo ocurre en circunstancias especiales. Pero la verdad es que Dios quiere hablarte en lo cotidiano, en lo sencillo, en esos momentos de silencio que tienes mientras realizas las tareas diarias. Quiere acompañarte cuando trabajas, cuando te enfrentas a decisiones difíciles, cuando tienes dudas o temores. Él está más cerca de lo que piensas y desea que seas consciente de su presencia, que aprendas a ver sus señales, a reconocer su voz en medio del ruido y las distracciones de este mundo. Es en ese camino de buscar a Dios constantemente que encontramos verdadera paz y sentido. Cuando dejamos que Él sea el centro de nuestra vida, cuando nuestra prioridad es escucharle y obedecerle, todo lo demás empieza a tomar su lugar. Como Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces hemos perdido la paz por preocuparnos de cosas que solo Dios puede resolver? ¿Cuántas veces hemos intentado encontrar respuesta en el mundo sin darnos cuenta de que Él tiene todo lo que necesitamos? A través de esta reflexión, quiero que te quedes con la certeza de que Dios te ama y que su voz está disponible para ti en todo momento. Tal vez hoy sientes que tu vida está llena de incertidumbre, que los problemas parecen más grandes que tus fuerzas, o que el camino que tienes delante es demasiado oscuro. Pero en cada situación, Dios está contigo, hablando a tu corazón, mostrándote su amor y su fidelidad. Él nunca te abandonará. Si te sientes débil, Él será tu fortaleza. Si te sientes perdido, Él será tu guía. Si estás cansado, Él te renovará. Su voz te dará la dirección que necesitas para avanzar. Ahora bien, este mensaje no termina aquí. Te animo a que no te detengas, a que sigas cultivando esta relación con Dios cada día. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas palabras, te invito a que te suscribas a este canal y nos acompañes diariamente con nuestro mensaje. Escucha estos videos mientras haces cualquier cosa, mientras trabajas, meditas o descansas tu mente. Porque aunque no estés prestando total atención, tu mente inconsciente está captando todos estos mensajes para tu vida. Tu crecimiento espiritual será inevitable y verás cómo tu fe se fortalece y tu vida empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Si sientes que puedes ayudar a alguien en los comentarios, no dudes en hacerlo. A veces, una palabra de aliento, un consejo o simplemente compartir tu historia puede ser lo que alguien más necesita para seguir adelante. Estamos llamados a ser una comunidad, una familia en la fe, donde nos alentamos unos a otros y nos apoyamos en el amor de Cristo. Deja un mensaje, comparte tu experiencia o simplemente unas palabras de ánimo. Que este espacio sea un lugar donde el amor y la esperanza de Dios sean visibles para todos. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios, para escuchar su voz y para experimentar su amor y su gracia en tu vida.